Por estos días en la ciudad capital de Aguascalientes han tenido lugar una serie de manifestaciones por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra, mejor conocida como Cañada Honda. Y lo interesante de estas movilizaciones, más allá del hecho democrático, es la respuesta que han obtenido las estudiantes por parte de un sector amplio de la sociedad hidrocálida, la cual se ha pronunciado en contra de la legítima defensa de los derechos normalistas. Repito, no toda, sino un sector determinado. Pero independientemente de la respuesta social, lo verdaderamente grave es lo que han pronunciado un par de líderes de opinión en la entidad. Y es grave porque los líderes de opinión, generan opinión. Por un lado, el conductor de Exa FM Aguascalientes, de nombre Ro Cortina, dijo ante su micrófono abierto lo siguiente, refiriéndose a las normalistas. No nos faltan 46, nos sobran muchos que deberían de desaparecer en fosas clandestinas. Y unos días después, un funcionario priista del Infonavit, asegurando que los 43 de Ayotzinapa eran unos criminales y que nada tenían que hacer en la manifestación de las normalistas de Aguascalientes, agregó, y esto se entiende que lo dijo ya para toda la comunidad normalista. Luego, ¿por qué los desaparece? Bienvenidas y bienvenidos, polacos. Debo aclarar que esta cápsula no se centra en el movimiento como tal, ni en lo que ha sucedido en los diferentes días de movilizaciones, sino, como dije, en la respuesta social y de este par de líderes de opinión a las mismas. Solo añadiré que, en paralelo a la respuesta social, la respuesta de las autoridades parece ser la esperada. Vaya, como siempre simulando que se abrirá un canal para el diálogo, pero resulta que pasan los días y nada ocurre, lo que ha dado a pensar que las autoridades lo que buscan es ganar tiempo para diluir las movilizaciones, que pierdan fuerza y, como dije, para que la sociedad se trague a las y los manifestantes. Pero más allá del bien y el mal, hay dos preguntas que la sociedad aguascalentense debe responder. La primera es, ¿qué significa la democracia en Aguascalientes? Y la segunda, ¿de verdad, al estado de Aguascalientes le gustaría estar en las mismas circunstancias que el estado de Guerrero? Podemos estar o no de acuerdo con las movilizaciones de las normalistas, y ese es justo un principio democrático. La democracia es un modelo de gobierno en el que coexiste el conflicto, pero el punto es que el conflicto se supera con el diálogo y las negociaciones. No desapareciendo gente. Eso de desaparecer gente opositora o inconforme con su gobierno solo ocurre en los estados de excepción totalitarios, esto es, en países que están en guerra o que presentan un retraso civilizatorio importante, vaya, en estados bunga bunga. Quizá y no nos gusten las manifestaciones y bloqueos, pero hay que señalar que la desobediencia civil es un derecho democrático y lo más importante, es un mecanismo de evaluación y rectificación cuando algo va mal con un gobierno. Y esto, es importante decirlo, no lo digo yo ni lo dice Juan Pérez, lo dicen estudiosos del sistema democrático que tienen todas las credenciales del mundo, literal, sus obras han sido traducidas a prácticamente todos los idiomas. En la descripción dejo un link con un pequeño texto al respecto, el cual rescata a Norberto Bobbio, a Jürgen Habermas y Hannah Arendt, que son unas eminencias en el tema, punto. Lo que debe quedar claro es que la desobediencia civil no es un asunto individual sobre si me gusta o no me gusta, es un tema de democracia. Pero, ¿por qué otra cosa existe la desobediencia civil o para qué otra cosa más? Bueno, porque es un mecanismo para proteger derechos. Y he aquí el punto. Los y las normalistas están defendiendo y exigiendo sus derechos, lo cual en un sistema democrático es un derecho, es decir, el derecho a defender derechos. Ahora, cuando uno investiga acerca de las normales, uno se entera que todas estas y estos estudiantes se forman aun cuando todo está en su contra. Su proceso educativo se lleva en medio de las peores condiciones de estudio, pero además se han vuelto el blanco preferido de los gobiernos. Es bien sabido que desde hace mucho tiempo se quiere deshacer a las normales. Y aquí otro tema importante. ¿En qué condiciones se está educando a quienes saldrán a educar a miles y miles de mexicanos?
es cuando nos debemos preguntar por el disque nuevo modelo educativo. ¿Qué busca en realidad este modelo si tiene en las peores condiciones de formación a los futuros maestros y maestras? Pero además los persigue, los reprime y, como en el caso Ayotzinapa, los desaparece. Y con esto entramos al tema más grave. ¿En qué país vivimos que una figura pública y un funcionario sugieren desaparecer a estudiantes por exigir derechos? Ok, si hubo actos vandálicos, la ley dirá cómo proceder en consecuencia, pero aún así, aún con todo y actos vandálicos, ningún acto vandálico justifica la desaparición de la gente, y eso se puede ver y traducir en la Constitución y en cualquier ley al respecto. No podemos estar pidiendo que desaparezcan a la gente que nos cae mal, porque recordemos que vivimos en un país con Estado de Derecho mínimo. Eso es, la impunidad que reina en todo el país es de casi el 100%, o en otras palabras, estamos a 3 puntos porcentuales de vivir sin Estado de Derecho. Esto significa que cualquiera que pueda hacerlo puede desaparecer a quien se le ocurra, sin importar si es un estudiante revoltoso o un locutor de radio que no entiende lo que significa el espacio público. Todo parece indicar que EXA contrató a este chavo por sus habilidades de merolico, sin importar su preparación y criterio, pero aún así, aunque pueda ser un personaje desagradable para ciertos sectores, eso no significa que puedan pedir que lo desaparezcan, ni tampoco el funcionario del Infonavit. Hay que aceptar que están vivos y que nadie está en derecho de disponer de su vida, de desaparecerlos. Pero si algo nos enseñó el caso Ayotzinapa, es que en las desapariciones se vieron involucrados miembros del crimen organizado, pero también del Ejecutivo Municipal, del Ejecutivo Estatal, de la Policía Federal y hasta del Ejército. En este sentido, y ya para acabar, ¿a quién exactamente el locutor de EXA FM Aguascalientes y el funcionario del Infonavit le están sugiriendo que desaparezcan a las normalistas? ¿Al gobierno del estado? ¿A ellos se lo están sugiriendo? Digo, porque el crimen organizado no anda desapareciendo gente nomás porque están aburridos. Recordemos que la motivación es la columna vertebral de todo crédito delictivo. Hasta parece que no ven si es ahí, caray. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.